Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Tardes. Buenas tardes. Buenas Bu- tardes, profe. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, gracias por responder. Cuéntenme si ya están viendo la presentación. Sí, profe, Sí, profesora. Listo, mil gracias. Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar a hablar sobre la recepción de medicamentos. La clase es muy cortica. Prácticamente, digamos que esta primer prueba incluye lo que vimos la clase pasada y este tema que vamos a ver hoy son, digamos que Eh, es una prueba muy cortica, así que realmente creo que les va a ir muy bien. Empezando a hablar entonces sobre el proceso de la recepción, sabemos que es el proceso mediante el cual se realiza una comparación entre lo que es pactado por el proveedor, la orden de compra contra la factura y lo que nos está enviando. ¿Se acuerdan que en el módulo pasado hablamos un poquito de la recepción y hablábamos que habían dos tipos de recepción? Una recepción administrativa y una recepción técnica. Entonces, recepción administrativa es cuando comparamos lo que nosotros pedimos contra lo que nos está enviando el proveedor. En esa recepción administrativa estamos hablando solamente de lo que nos viene en factura. Ahí en ese momento no hemos empezado a revisar lo que nos está llegando, digamos, directamente en las cajas o los productos. Y después de esa recepción administrativa, se pasa a hacer una recepción técnica, que es, digamos, que lo que eh, es lo que nos llegó o lo que pedimos versus lo que nos llegó, entonces ya en la parte del producto. Entonces es revisar los requisitos y los aspectos internos del producto. Entonces, recepción administrativa, cuando todavía no estamos viendo los productos, sino solamente comparar una factura contra la otra. Y la recepción técnica, cuando ya empezamos a ver, digamos que el producto. Entonces, se debe contar siempre con un área separada y que esté marcada para la recepción de productos farmacéuticos. Miren que es importante que tengamos esa área separada, por una parte, para que no se nos confundan los productos que nos están llegando y que todavía no han entrado al inventario con los productos que ya tenemos disponibles para la venta. Entonces, la primera recepción, la primera verificación administrativa. Entonces, la orden de compra contra la factura. ¿Quién tiene la orden de compra? Pues el químico farmacéutico es el que les debe entregar a ustedes como bodegueros la orden de compra porque él es la persona encargada de solicitar los productos. En esa orden de compra nosotros vamos a verificar que el nombre genérico del producto que pedimos sea el mismo que nos están facturando. Vamos a verificar que la concentración sea la misma, que sea la misma forma farmacéutica. Vamos a verificar que sea la misma cantidad que solicitamos y aparte de eso vamos a revisar los precios unitarios. Entonces, que el precio o el valor con el que yo compré ese producto sea el mismo precio que me están cobrando en la factura, porque los precios pueden estar variando. Entonces, cuando yo hago la solicitud al proveedor de los medicamentos, ellos siempre ahí nos van a poner los precios. Nosotros vamos a comparar ese precio en el que lo compramos con el que nos estén facturando. Y vamos a revisar las fechas y las formas de entrega. Acuérdense que dependiendo del proveedor, cada farmacia establece digamos que unas fechas o unas formas de entrega. Entonces, que nos van a entregar a los 15 días, a los 2 días, a los 3 días de que solicitamos el producto. Todo eso va a variar de acuerdo a la farmacia y al proveedor. Y acuérdense que es un pacto que nosotros estamos haciendo. Entonces, en esa primera verificación administrativa, simplemente verificar que todos los datos que nosotros pedimos, puede haber sido que lo pedimos hace una semana, un día, 2 días, sean los mismos datos que nos está llegando en la factura de compra, que no nos estén cobrando más ni menos, ni productos diferentes. Y una vez ya pasa esa revisión, que digamos es más rápida, nosotros pasamos a hacer una verificación técnica o una verificación física. Entonces, ahí sí, nosotros vamos a comparar la factura que nos llegó del proveedor contra lo físico y los productos. Importante entonces, ¿qué vamos a revisar?
Obviamente vamos a revisar el nombre del producto, ya sea con el genérico o el nombre comercial, dependiendo de cómo lo hayamos pedido. Vamos a verificar la concentración, entonces que nos los hayan enviado en la misma concentración. Vamos a verificar la forma farmacéutica, que sea la misma que pedimos. Vamos a verificar la fecha de vencimiento que tiene el producto. Acuérdense que es muy importante que desde que nosotros recepcionamos los productos, revisemos la fecha de vencimiento, porque ahí ya vamos de una vez identificando qué tan rápido se debe vender ese producto. También es muy importante que cuando revisemos la factura, miremos la fecha de vencimiento que nos está informando la factura, porque luego con esta factura es que se va a pasar al sistema de inventarios. Entonces, idealmente que siempre sea lo mismo, que es muy importante que nosotros verifiquemos que si pedimos, supongamos, ibuprofeno de 600 miligramos y pedimos 30 unidades, le vamos a verificar el lote y la fecha de vencimiento a cada una de las 30 unidades. Porque puede pasar que nos envíen 10 unidades con una fecha de vencimiento y 20 unidades con otra fecha de vencimiento. Y como no las revisamos una por una, nos quedemos solamente con una fecha y estemos grabando en el sistema mal o guardando en bodega productos que se deben sacar antes. Entonces eso es importante. Siempre que nosotros revisemos las facturas, en las facturas nos van a venir especificados cuáles son las fechas de vencimiento de cada una de las unidades. Pero ustedes saben que todo puede estar en un margen de error. La persona que alistó el pedido pudo haberse equivocado también, entonces siempre vamos a verificar uno por uno de los productos. A no ser de que estemos trabajando en una bodega o supongamos un hospital en que la cantidad de productos es una cantidad exageradamente grande. Supongamos que nos llegaron 300 o 400 unidades de ibuprofeno. Es más difícil revisar una por una. Entonces ahí lo que se hace es sacar como un muestreo. Por lo general nos vienen los lotes junticos. Entonces simplemente vamos a mirar uno o dos productos de cada uno de los lotes. Eso en caso de que las unidades sean muy grandes, pero si tenemos una cantidad pequeña, que es lo que pasa en farmacias comerciales o independientes, entonces ahí sí nosotros vamos a revisar uno por uno de los productos. Bueno, entonces ya vimos, le revisamos fecha de vencimiento, número de lote. Vamos a revisar que el registro sanitario también coincida con el que dice la factura. La concentración entonces es muy importante. Vamos a revisar que el laboratorio y que el nombre del producto sea el mismo pues que nos están facturando. Importante la cantidad, que si la factura dice 50 unidades nos llegaron. Y vamos a revisar las características físicas del producto. Miren que aquí nos dicen características físicas y organolépticas, pero lo organoléptico no siempre va a aplicar. Entonces, si tenemos un producto que ya está terminado y que viene en su empaque primario o secundario, las características organolépticas, que digamos que es la percepción del olor, pues no lo vamos a alcanzar a ver. Pero sí le vamos a revisar todas las características físicas al producto. Vamos a revisar todo su aspecto, el color, cómo viene el empaque, que venga sin averías. Entonces, a cada una de esas cajitas, nosotros vamos a revisarle que no venga abierta, que no venga de pronto abollada, que no venga rajada, que no venga cortada, que a veces con el bisturí nosotros o con algún objeto filoso abrimos unas cajas y tendemos a cortarla, entonces vamos a tener mucho cuidado con eso. La idea es que nosotros cada uno de esos productos los revisemos y digamos está apto para vender. Que no estemos pasando a la venta un producto que no se va a vender y que entonces evitamos de pronto devolverlo al proveedor. ¿Cuándo se puede ver las características organolépticas? Por ejemplo, cuando estamos recibiendo productos para un recetario magistral. Porque en el recetario magistral pues nos van a llegar excipientes, nos van a llegar cremas, nos van a llegar polvos, entonces ahí es un poco más fácil percibir esas características organolépticas. Cuando ya el producto es terminado, nosotros simplemente vamos a revisar las características por fuera sin dañar el producto y verificar que está apto para la venta. Entonces vamos a revisar en esta verificación técnica o física siempre que el producto venga sin averías,
y que nos llegue sin faltantes. O sea, que todo lo que esté en la factura es lo que a nosotros nos haya llegado. También aquí tener en cuenta que no nos lleguen sobrantes. Sobrantes es que la factura dice que me están cobrando 10 unidades y me llegaron 12. Entonces ahí yo tendría 2 productos de sobrantes. Cuando se tienen productos refrigerados, sabemos que estos deben almacenarse a las mismas condiciones en las que llega. Entonces, el producto refrigerado a nosotros nos debe llegar bajo la temperatura ideal, que acuérdense que es entre 2 y 2 y 5 grados. Entonces, este producto nos va a llegar en unas neveras, a esto le llamamos entonces cadena de frío. Cadena de frío son esos productos que requieren esas temperaturas especiales bajitas y que todo el tiempo mantienen esa temperatura. Esos productos no se debe romper entonces la cadena de frío porque corremos el riesgo de que el producto se vaya a dañar y ya no después no nos funcione. Entonces, cuando nos llega un producto refrigerado, nosotros verificamos que si llegue en las temperaturas ideales. ¿Cómo verificamos? Dependiendo del proveedor, es la forma en la que nos envíen. Algunos proveedores lo envían con un termómetro desechable adentro. Esos termómetros, dependiendo del color, nos van diciendo a qué temperatura viene. Entonces, abrimos el termómetro y ahí nos va a indicar el color y las temperaturas. Si nosotros vemos que vienen las temperaturas entre 2 a 5 grados, recibimos normalmente nuestro pedido, lo llevamos al refrigerador y se ingresa al sistema. Pero si nos están entregando un producto que es de cadena de frío, o sea, un producto refrigerado, y no nos llega refrigerado inmediatamente, pues sabemos que es un producto que tenemos que devolver porque es un producto que nosotros no vamos a poder vender. Entonces es importante que todos los productos refrigerados conserven su cadena de frío desde que los despachan hasta que llega a nuestra farmacia. Se debe verificar que los productos lleguen en las condiciones de almacenamiento que requieran para conservar su estabilidad. Si no, se devuelven. Entonces, si recibimos un producto refrigerado y no nos llega refrigerado, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a devolver. Cuando nos llega el producto refrigerado, inmediatamente debemos, digamos que, recepcionar ese pedido. Entonces, cuando nos llega un pedido y nos llega un producto refrigerado, ese es nuestra prioridad. Entonces, es el primero que nosotros vamos a gestionar. Vamos a revisar el empaque en el que viene, vamos a revisar el termómetro, hacemos una recepción e inmediatamente va a refrigerarse nuevamente. Cuando tenemos productos que son de no conformidad, ¿qué significa? Que le hicimos esta primera verificación física y no pasaron. ¿Por qué? Porque de pronto tenían averías o porque venían faltantes o porque venían de alguna forma que no son conformidad, o sea que no las vamos a pasar a la venta. Puede ser fechas de vencimiento muy próximas que no fueron las que nosotros solicitamos. En algunas ocasiones nos pueden llegar productos con fecha de vencimiento próxima, pero es porque el químico la solicitó. ¿En qué momento podríamos solicitar una fecha de vencimiento próxima? Cuando sabemos que el producto se va a consumir antes de que se venza. Sí, pero si nos llegan productos con fecha de vencimiento próxima que nosotros no solicitamos, inmediatamente ese es un producto de no conformidad, o sea que lo vamos a devolver. Si nos llegan productos entonces en mal estado, averiados, si nos llegan productos con faltantes o si nos llegan sobrantes. Todos estos productos los llamamos de no conformidad. ¿Y qué debemos hacer con los productos de no conformidad? Inmediatamente sacarlos de nuestro pedido y se le debe informar al químico farmacéutico. Si no hay químico farmacéutico o si es una bodega muy grande, muchas veces existe un jefe de bodega, entonces se le debe informar al jefe de bodega para que esta persona gestione la devolución de forma oportuna. Acuérdense que hay diferentes políticas de devolución, que eso lo habíamos hablado también anteriormente. Pueden haber laboratorios que me digan, después de que usted recepcione el pedido, tiene solamente 24 horas para informarme los productos de no conformidad. O pueden haber proveedores que me puedan decir, tiene una semana para informarme. Entonces, la idea es que nosotros conozcamos estos tiempos
y le avisemos inmediatamente, detectamos estos productos de no conformidad, se le avisa al químico farmacéutico para que él también lo gestione. Si lo gestionamos a destiempo, esto significa que es un producto que vamos a poder, digamos que vamos a perder porque ya el proveedor no nos va a hacer la devolución. Este digamos que es un mapa de cómo deberíamos hacer entonces esa recepción. Miren que nos dice, número de cajas recibidas es igual al número de cajas en buen estado. Entonces esto nos habla de la primera recepción, que lo que nosotros recibimos, todo venga en buen estado. Si no la recibimos en buen estado, vamos a devolverlo y siempre en la factura vamos a dejar una nota aclaratoria diciendo cuántas cajas vienen en no buen estado y las vamos a devolver. Que nos llegó todo en buen estado, entonces vamos a pasar a la verificación administrativa. Verificación administrativa, entonces vemos que cumpla con todas las especificaciones. Si no cumple, se lleva al área de cuarentena y a la espera de que el químico decida hacer una devolución. Pero si nos cumple todas las verificaciones administrativas, pasamos a revisar los productos y ver las especificaciones técnicas o físicas. Miren que aquí nos dice tomar muestra para especificaciones técnicas. Entonces acuérdense que la muestra solamente aplica si nosotros tenemos un volumen muy grande de productos. Pero si nos llega un volumen corto de productos, no es una muestra lo que vamos a tomar, sino que vamos a revisar cada uno de los productos. Si el producto no nos cumple con las especificaciones físicas o técnicas, lo pasamos al área de cuarentena para luego devolver. Pero si el producto sí nos cumple con todas las especificaciones, entonces pasamos a, digamos, hacer un acta de recepción, que es que lo ingresemos en el sistema y esto ya se lleva al área de venta o almacenamiento. Bueno, ¿hasta esta parte tienen alguna duda? No, Profesora, ninguna. Listo, muchas gracias. Denme un segundito. Listo, discúlpenme. Esta tablita que vemos acá nos habla de los parámetros para inspeccionar según el producto farmacéutico. Miren que estos parámetros aquí nos están hablando de pronto de una bodega de gran magnitud, pero también muchos de estos nos pueden servir para aplicar en la parte de farmacia. Entonces, ¿qué nos dice este cuadrito? La rotulación, por ejemplo, cuando hablamos de productos sólidos, puede ser estériles o no estériles, o hablamos de productos líquidos, o miren que hablamos de productos en tubo en cremas. Miren que la rotulación es un parámetro que siempre se debe revisar. Lo mismo que si hablamos de un dispositivo médico. Entonces, que el rótulo, y miren aquí nos habla también del aspecto del empaque, que el rótulo y el aspecto del empaque vengan en buen estado, es un parámetro que siempre se debe revisar. Entonces, no se debe evitar revisar estos productos. ¿Cuáles entonces no evitamos revisar? La rotulación, el aspecto del empaque. Y miren, que si el empaque nos viene con una deformación, ¿cuándo no aplica? Cuando es un líquido no estéril. Es normal que los empaques de los líquidos vengan deformes, porque por si ellos no tienen una estructura. Y también, mire que entonces en los líquidos no aplica este parámetro para revisar. Pero en todo lo que es sólidos y tubos y dispositivos médicos, no se admite que el empaque tenga algún tipo de deformación. Miren la hermeticidad del cierre. Puede ser una caja, la caja también viene con cierta hermeticidad. Acuérdense que las cajas tienen todos un distintivo que nos indica cuándo fueron abiertos. Y también aplica como para dispositivos, miren, para sólidos y para líquidos. Entonces, hermeticidad es un parámetro de que en ningún momento se acepta de que venga en mal estado. Siempre se debe revisar.
Las bandas de seguridad lo mismo, entonces son parámetros que para todos los productos se deben revisar. Adherencia al pirograbado. Entonces, digamos que cuando es estos adherencia al pirograbado nos habla pues como del grabado de la caja. ¿Cuándo no aplica? Cuando son productos no estériles. Esto es muy importante cuando tenemos productos estériles porque los productos estériles fueron elaborados bajo estándares, digamos, de un cuidado más excesivo. Acuérdense que el producto estéril nos está hablando de productos que les hicieron un control microbiológico más estricto, fueron fabricados en un lugar más estricto. Aspecto visible del producto. Entonces, lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos, no aplican los tubos colapsibles porque es más difícil ver el aspecto, y en los dispositivos médicos. El color. Entonces, mire que el color se revisa en prácticamente todos los productos, no aplica cuando es dispositivos médicos o cuando vienen los objetos en tubitos. Presencia de partículas. Presencia de partículas, entonces tampoco es un producto, digamos que tampoco es un parámetro que tampoco se negocia, entonces que siempre se debe estar revisando. Y las rupturas. Obviamente no vamos a aprobar para la venta ningún producto que venga con rupturas. Entonces, cuando hablamos de DM nos referimos a dispositivos médicos, entonces miren que la ruptura también son parámetros que siempre debemos inspeccionar. ¿Qué pasa con estos parámetros? Estos parámetros los definen en cada lugar en el que vayamos a trabajar. Entonces, cuando nosotros entremos a trabajar a una bodega, entremos a trabajar a un recetario magistral, siempre nos van a hacer, digamos, una capacitación y nos van a entregar un listado de esos parámetros que se van a revisar cuando nos llega un producto. Aquí también nos hablan, miren que aquí nos hablan de otros parámetros o digamos de defectos del material de acondicionamiento en las formas farmacéuticas. ¿Qué nos habla de esto? De qué tan crítico es ese defecto que nosotros podemos encontrar. Maritza, dime. Sí, me quedó una duda en la lámina anterior de cuánto aplica o en la otra sigla de no aplica. ¿Sí? Sí. Aquí, por ejemplo, cuando dice cuándo aplica y hay otros que dicen NA que no aplica, entonces, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo. Es lo No mismo. aplica, sí, no aplica. Ah, ya. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que, Ahora mira, no todos los productos estériles traen un pirograbado, o digamos que no todos los productos estériles vienen con un grabado adicional. Entonces, si el producto estéril viene con un grabado adicional, lo vamos a revisar. Pero si el producto, digamos, por laboratorio no viene con ese grabado, entonces no es necesario revisarlo y no es que lo pasemos a no conformidad. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que ver? Cuando el producto ya nos viene así desde el laboratorio. Supongamos un dispositivo médico, entonces estamos hablando de una jeringa. Esas jeringas siempre vienen de color. Entonces, si esas jeringas vienen de color y nosotros vemos que esta nos llegó con un color diferente, aquí sí estaría aplicando. Pero si las jeringas siempre vienen, digamos, de forma transparente, entonces ahí no estaría aplicando porque no tenemos cómo revisarlo. Lo mismo que la presencia de partículas. Si el dispositivo médico no, no trae nada para revisar la presencia de partículas, pues entonces aquí en este caso no aplicaría. ¿Me hice entender un poquito? Sí, gracias. Listo. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, profesora, yo sé lo que significaba DM, no entendí bien. Dispositivo médico. Acuérdense que vimos dispositivos médicos que puede ser, las jeringas es un dispositivo médico, los inhaladores o las inhalocámaras es un dispositivo médico, los glucómetros, las lancetas, las tirillas para la glicemia, todos esos son dispositivos médicos. Las Profesora, pruebas de disculpe, embarazo es un dispositivo médico, dime. el tubo colapsible, ¿qué es? Son todos los productos farmacéuticos que vengan en tubos. Colapsible nos habla de ese sistema como para sacarlo.
Las cremas, por ejemplo, es un tubo colapsible. Hablamos de una crema diclofenalco, que viene estos tubitos que desde abajo vamos presionando para que nos salgan la puntica. ¿Sí me entiendes? A ver, espérame, yo se los muestro. ¿Me están escuchando? Sí, profesora. Listo, mira, tubos colapsibles son todos los tubos que nosotros conocemos. Diclofenalco, por ejemplo, es un tubo colapsible. Entonces, espérenme, imagencita. Listo, aquí va. Espérenme un momento. Aquí. Miren, esta imagen de estos tubos, ¿la están viendo en este momento? No se ve. Sí, profesora. Espérenme, estos tubitos, los que siempre conocemos todos como dispositivos, tubos colapsibles estos con los que viene la betametasona. O sea, son esos tubitos en los que presionamos en la parte de abajo y va saliendo aquí adelante el medicamento. Son los tubos simples donde vienen las cremas y pomadas. Exacto, sí. Los que normalmente conocemos. Ok, muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces continuemos. Vamos a hablar entonces de los defectos que de pronto podrían ser críticos o que podrían ser unos defectos menores, que ahí ya entraríamos a analizar si de pronto se van a pasar en ese caso. Esta tabla o esta tabla, digamos que es solamente, Profesora, yo solo veo una P, no se ve la diapositiva. espérenme, ahí sí la deberían estar viendo, ¿cierto? No, Ese cargado. Todavía no, profesora. Bueno, esperemos. se está cargando. Sí, se demora como en cargar. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, profesora. Listo. Entonces, lo que yo les decía, esto es solamente una guía. Cada bodega o cada laboratorio tiene un listado de digamos que los defectos que va a, a permitir dentro de sus productos. Estos listados no los vamos a encontrar, digamos, en farmacia comercial o farmacia independiente. Por lo general, ahí simplemente uno lo que hace es revisar y analizar que el producto esté listo para la venta. Este listado lo vamos a utilizar de pronto en cuando, en bodegas, en laboratorios magistrales, en laboratorios más grandes. Pero miren que sí nos sirve pues como de una guía en caso de que nosotros estemos trabajando en bodega en una farmacia, para nosotros saber de pronto qué productos o qué cosas son las que vamos a empezar a revisar. Entonces, por ejemplo, la rotulación del empaque secundario. ¿Por qué hablamos de empaque secundario? Porque no todos los, porque la mayoría de los productos vienen en empaques secundarios. Muy pocos productos nos van a llegar en un empaque individual. Entonces, ¿qué vamos a revisar en el empaque en secundario? Si nos llega sin el nombre genérico, si nos llega sin registro sanitario, si nos llega sin información de la forma farmacéutica, del lote, de fecha de vencimiento, que no nos venga con la formulación del producto, que no tenga la cantidad o el volumen que trae el producto, que la formulación sea errónea, entonces que nosotros veamos que dice aspirina y en el nombre genérico o en la formulación nos estén diciendo ibuprofeno, o que esté mal expresada. Si nosotros encontramos alguno de estos errores, miren que esto es un defecto crítico, o sea que es un defecto que nosotros no vamos a dejar pasar. Que venga con ausencia del titular del laboratorio o el fabricante, un defecto crítico. Que venga con ausencia de las condiciones de almacenamiento cuando el fabricante así lo requiera. O sea, que no nos diga cuál es la condición de almacenamiento. Miren que aquí nos está hablando un defecto mayor. No es crítico, pero sí mayor. Cuando viene con ausencia de la vía de administración, es un defecto crítico. Cuando la descripción es defectuosa o no legible, un defecto crítico. Alteración o modificación de la impresión original, defecto crítico. Miren que prácticamente todos los aspectos que nosotros revisamos en el empaque secundario son aspectos importantes que no debemos dejar pasar, pero es que ese rótulo o empaque secundario nos va a dar mucha información sobre nuestro producto.
Ya cuando hablamos entonces del envase individual, que venga, digamos, en CESFAN o farmacias hospitalarias que ya manejamos el producto en su empaque primario, que venga con ausencia del nombre genérico, que venga con ausencia del registro sanitario, de la fecha de fabricación del lote, fecha de vencimiento, formulación del producto, mire que los mismos, un defecto crítico. Ausencia de la vía de administración, también un defecto crítico. Si viene con ausencia de la cantidad contenida en el envase para soluciones, con excepción de soluciones parenterales, entonces soluciones parenterales son aquellas soluciones que se fabrican en la parte hospitalaria para un paciente en especial. Entonces son soluciones que se fabricaron en ese momento de acuerdo a lo que necesitaba ese paciente que está hospitalizado. Entonces, cuando nos viene con ausencia de la cantidad del envase, pasa a ser un defecto mayor. Cuando viene ausencia de la formulación del producto por unidad posológica, sin necesidad de especificar el excipiente, o sea que cuando no nos dice cuál es la concentración del producto, es un defecto crítico. Cuando no viene la leyenda, agítese antes de usar para suspensiones, un defecto crítico. Cuando la impresión es defectuosa o no legible, es crítico. Y miren que sabemos que es crítico porque de ahí viene la información que nosotros o los pacientes pues van a necesitar. Cuando hay alteración o modificación de la impresión original, un defecto crítico. Entonces miren que esos productos no deben venir, digamos que decía ibuprofeno de 500 y luego le pusieron un sticker encima que era ibuprofeno de 600 porque se equivocaron. Esos defectos nosotros no los pasamos. Esos productos se deben devolver. Cuando se utilizan etiquetas, ¿en qué momento se utilizan etiquetas? En productos magistrales o en productos preparados dentro de los hospitales. Miren, nos dicen que vengan torcidas o mal pegadas, se exceptúan los medicamentos para reconstituir con señal de Afore. ¿Recuerdan cuál es la señal de Afore? ¿Tienen alguna duda de la señal de Afore? Acuérdense que señal de Afore es cuando viene el producto en polvo y trae una rayita donde nos dice hasta aquí llenar de agua y luego agitar para preparar. Que eso viene en la mayoría de las suspensiones, vienen así. Entonces, cuando las etiquetas vienen torcidas o mal pegadas, que estamos hablando de productos que se mandaron a preparar, miren que esto es un defecto menor. Sería mayor cuando la impresión tiene una calidad deficiente. Entonces, si la impresión o el texto no se lee bien, es un defecto que no deberíamos pasar. Pero si simplemente la impresión viene bien, leemos todo el contenido del producto, pero la pegaron de forma torcida, miren que es un defecto menor. Y cuando no concuerda la información contenida en el envase primario con el envase secundario, que por algún motivo vemos que dentro del envase secundario nos viene un ibuprofeno de 600, pero en el envase secundario nos dice ibuprofeno de 400. Entonces, miren que es un defecto crítico. Todos los defectos críticos son defectos que no vamos a admitir y son defectos que si nos llega un producto con alguno de estos defectos, nosotros vamos a devolver al proveedor. Cuando hacemos la recepción de un pedido, se maneja siempre un acta de recepción. Cada farmacia va a tener un modelo diferente de su acta, pero principalmente nos viene con esta información. Entonces, es importante la fecha en la que nosotros recepcionamos, el número de la recepción, quién fue la persona responsable, quién fue la persona responsable de la orden de compra y cuál fue el número. Perdón, este pedido a cuál orden de compra corresponde y el proveedor. O sea, quién es el que me entregó el producto, a quién se lo compré. Miren que aquí nos dice nombre del medicamento, puede ser genérico o comercial, la forma farmacéutica en la que me vino, la presentación, el fabricante, número de lote, número del registro sanitario, cuál es la fecha de vencimiento de ese producto, nivel de inspección, miren que si solo hicimos la inspección de una muestra o del producto completo, ay, perdón.
la cantidad que recibimos y si cumple las especificaciones administrativas y técnicas. Esta acta de recepción no siempre la hacemos manual. Dependiendo de la farmacia, pueden haber farmacias que se acuerdan cuando hablamos del software, entonces farmacias que tienen un software muy bueno y toda esta recepción se realiza con el software de forma más rápida. En caso de farmacias más pequeñas que su software no lo maneja, se hacen estas hojitas por cada recepción pues digamos, sí, por cada recepción que vayamos a realizar. Entonces, importante que nosotros dejemos constancia de qué fue lo que nos llegó. En caso de que el producto no cumpla con restricciones técnicas, pues aquí vamos a poner que no cumple y acuérdense que ese producto, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Se lo pasamos inmediatamente al químico farmacéutico para que él devuelva al proveedor. ¿Preguntas hasta esa parte? Perfecto. Entonces, ¿cómo ordenamos? Bueno, después de la recepción vamos a pasar al ordenamiento de los medicamentos y dispositivos médicos. Se puede ordenar una farmacia de acuerdo a diferentes grupos. Entonces, nosotros podemos ordenar los productos por grupo farmacéutico. ¿Qué significa esto? Que vamos a poner todos los laxantes en una góndola. Supongamos que todos los ácidos, todos los antidiabéticos, todos los antidiarreicos, los antiespasmódicos, entonces vamos a ordenar de acuerdo al grupo farmacéutico en el que pertenece este producto. Disculpen, denme un momento. Discúlpenme. Entonces es ordenar los productos de acuerdo al grupo que ellos pertenezcan. Otra forma que tenemos de ordenar es de acuerdo a la forma farmacéutica. Entonces nosotros podemos decir, todas las gotas van en el mismo lugar, todos los inyectables en el mismo lugar, las suspensiones, los jarabes y otra forma que tenemos de organizar es por nombre genérico en orden alfabético. Digamos que es la forma más común, es organizar los productos en orden alfabético porque es digamos que es la forma que nosotros tenemos más fácil de realizar una venta. Es lo más rápido. ¿Cómo se decide cuál de estas formas utilizar? Lo decide entre el auxiliar, el personal de bodega y el químico farmacéutico. Lo vamos a decidir de acuerdo a, digamos, la capacidad que tiene nuestra farmacia, qué tan grande y el qué volumen de productos manejamos. Nosotros vamos a decidir también, por ejemplo, se puede ordenar por laboratorio. Entonces, decidir que todos los medicamentos que sean de Laboratorios Chile los vamos a poner en un solo lugar. Así nosotros sabemos que si me piden un medicamento y yo sé que ese medicamento es de Laboratorio Chile, pues ya sé dónde lo voy a buscar. Independiente de la forma o digamos el ordenamiento que se decida en farmacia, acordémonos que siempre se deben reponer las estanterías de acuerdo al principio FEFO, que lo vimos la clase pasada. Entonces, siempre las primeras que se vencen son las primeras en que van a salir, independiente de cómo lo tengamos organizado. Hay que tener en cuenta también cuando realizamos el ordenamiento a los medicamentos LASA. El módulo pasado hablamos de estos medicamentos LASA. ¿Cuáles son los medicamentos LASA? Aquellos que presentan entre sí similitudes fonéticas o físicas, o sea, que cuando los pronunciamos entre ellos se parecen o que físicamente los empaques se parecen. Estos productos siempre deben almacenarse de forma separada para evitar errores en la distribución y en la dispensación. ¿Cuáles podríamos tener ahí? Tenemos un listado grande. La idea es que cada farmacia tenga un listado de los medicamentos LASA que están manejando para que el personal los vaya conociendo. Podríamos encontrar, por ejemplo, alopurinol con aloperidol. Miren que en la pronunciación se parecen mucho y en la escritura también. Por ejemplo, el clotrimazol con clotrimoxazol, ketoprofeno con ketorolaco, levotiroxina con levocetiricina,
salbutamol con salmeterol. Entonces, la idea es que se implementen técnicas distintivas para evitar la confusión entre estos productos. Puede ser entonces implementar colores de acuerdo al producto o implementar colores de acuerdo a la posología, porque podemos tener levotiroxina de 5 y levotiroxina de 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner a la de 5 un color, un cauchito de un color o una cinta de un color, y a la de 10 una cinta de otro color. La idea es que las diferenciemos, que cuando vayamos a hacer una venta nosotros miremos los productos y nos haga pensar en que tenemos que analizar bien antes de hacer la venta. También se puede almacenar en formas diferentes, en lugares diferentes los productos, o almacenar con un letrero que diga medicamento LASA. Entonces, hay que implementar en nuestra farmacia la técnica que, digamos, decidamos, pero que nos ayude a identificar y a evitar confusiones entre estos productos. Miremos este videito de medicamentos LASA. Bienvenidos a Farmaoriéntate. Espérenme, yo les comparto bien para que escuchen el sonido. En este video, te voy a hablar de un tema muy importante en el ámbito farmacéutico y de la salud en general. Los medicamentos LASA. ¿Alguna vez has oído hablar de ellos? Pues aquí descubrirás qué son, qué significan sus siglas, por qué tienen un riesgo potencial para tu vida, cómo prevenir posibles errores y algunos ejemplos. Prepárate porque la información que vas a recibir puede salvar tu vida. Por supuesto, de esa conmoción por la trágica muerte de 2 niños de 7 y 10 años en Bogotá. Los menores fallecieron debido a la administración equivocada de medicamentos por parte de un establecimiento de la cadena de droguerías Cruz Verde. En lugar de un purgante recibieron tramadol. Este es un analgésico que afecta el sistema nervioso central y que, suministrado en grandes cantidades, ocasiona una depresión respiratoria grave. Esta es la historia de lo que pasó. A Esteban y Mateo, de 7 y 10 años, quienes vivían en este conjunto residencial de Suba, sus padres les iban a suministrar un purgante, una práctica normal de los papás con sus hijos antes de iniciar el año escolar. Es así como el papá de los 2 menores se dirigió con fórmula en mano transcrita por su EPS a reclamar el purgante de nombre Advendazol en la farmacia Cruz Verde. Sin embargo, allí, por un error fatal en la entrega del medicamento, le fue despachado tramadol, lo cual, al suministrarlo a los niños, su efecto les provocó la muerte. La confusión debió haber sido en cuanto a los frascos en la presentación, porque los frascos que maneja cierto laboratorio se parecen bastante. No tanto en cuanto al nombre, porque los medicamentos deberían almacenarse, según el INVIMA, en orden alfabético. Este es un frasco de 100 miligramos del purgante Advendazol, el que le debieron haber suministrado a los niños. Sin embargo, por un error en la entrega del medicamento, les dieron tramadol, un opioide que resulta letal si se consume en esta misma cantidad porque genera un inminente paro cardiorrespiratorio. Empecemos con lo básico. ¿Qué significan las siglas LASA? Las siglas LASA se refieren a los medicamentos look-alike, sound-alike, que en español significan aquellos que se parecen en apariencia o sonido a otros medicamentos. Dicho de otra manera, aquellos que cuentan con similitud visual y fonética con otros. Los medicamentos LASA son aquellos que se pueden confundir fácilmente si no se le presta absoluta atención antes de usarlos. Esta condición aumenta la posibilidad de ocurrencia de errores en la prescripción, dispensación y administración de los mismos. En algunos casos, se complica aún más cuando las dosis de estos medicamentos son similares. Asimismo, esta semejanza provoca una vulnerabilidad en la seguridad del paciente, ante el alto potencial de confundir los nombres de los medicamentos, comenzando un tratamiento incorrecto y exponiendo al paciente ante los efectos adversos de un tratamiento erróneo. ¿Cuáles son los principales riesgos de los medicamentos LASA? Fácil confusión. Por ejemplo, un medicamento para la presión arterial podría confundirse con uno para el colesterol debido a nombres o envases similares. Errores de medicación. Es donde un paciente puede recibir el medicamento equivocado. Dosis incorrecta. Esto es especialmente peligroso en medicamentos con un margen terapéutico estrecho, donde pequeñas variaciones en la dosis pueden tener consecuencias graves.
Reacciones adversas. Son las que se pueden presentar por recibir el medicamento incorrecto. Ineficacia del tratamiento. Si un paciente recibe un medicamento diferente al prescrito, el tratamiento de su condición puede ser ineficaz. Esto puede empeorar la condición del paciente y retrasar la recuperación. Prescripciones ilegibles por parte del médico. Se refiere a lo que puede provocar una confusión en su dispensación si no se comprende bien lo prescrito. ¿Cómo prevenir y minimizar errores tanto en el ámbito clínico como en las farmacias? Identificarlos visualmente con una marcación que se realiza desde el servicio farmacéutico con un sticker especial, en este caso de color azul, con la sigla LASA. Los medicamentos LASA deben estar claramente etiquetados y almacenados en estanterías separadas o en caso contrario tenerlos identificados con el respectivo sticker de color azul. Procurar en lo más mínimo comprar medicamentos similares en cuanto a su apariencia y fonética. Asegurarse de que las etiquetas y los nombres de los medicamentos sean grandes y claros. Proporcionar capacitación regular al personal médico y de farmacia sobre los riesgos asociados con los medicamentos LASA y las mejores prácticas para prevenir errores. Implementar un protocolo de doble verificación, donde 2 profesionales de la salud revisen la prescripción y la administración del medicamento. Involucrar al paciente en la verificación del medicamento, explicando claramente el nombre y la dosis del medicamento que están recibiendo. La gran responsabilidad también recae en sus laboratorios, ya que son sus fabricantes, más sin embargo estos han venido implementando medidas prácticas que ayudan a diferenciar sus productos y asimismo evitar errores. Existen 3 etapas donde pueden haber errores en la prescripción de un medicamento y que siempre debes verificar. 1. Etapa de prescripción. 2. Etapa de dispensación. Y 3. Etapa de administración. Los medicamentos LASA siempre van a representar un riesgo para tu salud, incluso para tu vida, es por eso que debes seguir todas las recomendaciones dichas en este video y por los profesionales de la salud. Los hechos recientes de muerte a pacientes por suministro inadecuado han despertado de nuevo la alerta por errores en el manejo de fármacos en hospitales, farmacias y centros de salud, y no es para menos. Se estima que según datos de la OMS, alrededor de 143 millones de personas en el mundo sufren daños como consecuencia de la falta de seguridad en la atención hospitalaria. 2,6 millones de personas mueren al año a causa de atenciones sanitarias poco seguras. Y por último, 42.000 millones de dólares anuales se estima el coste asociado a errores de medicación. Para terminar, estos son algunos ejemplos claros de los medicamentos LASA. Ampicilina suspensión y amoxicilina suspensión. Ambos son antibióticos para tratar la infección y tienen el empaque similar, mismo laboratorio, sonido similar y se diferencian en su nombre y miligramos. Ampicilina y oxacilina frasco ampolla. Ambos son antibióticos para tratar la infección y tienen el mismo empaque, misma letra, mismos miligramos, mismo laboratorio y solo se diferencian en su nombre. Betametasona e hidrocortisona crema. Ambos se usan para tratar el enrojecimiento, la hinchazón, la picazón y las molestias de diferentes afecciones de la piel y tienen el mismo empaque, misma letra, mismos miligramos, mismo fabricante, sonido similar, y solo se diferencian en su nombre. Diclofenaco ampolla y gentamicina ampolla. En este caso estos 2 medicamentos tienen distinta indicación. El diclofenaco se usa para calmar el dolor y la gentamicina para tratar infecciones bacterianas. Tienen el mismo empaque, mismo fabricante, y se diferencian en el color, miligramos, uso y nombre. Ácido folínico tabletas y ácido fólico. En este caso son 2 medicamentos totalmente diferentes. El ácido fólico ayuda en el crecimiento de los tejidos y en el trabajo celular, y el ácido folínico se usa sola o con otros medicamentos para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer colorectal y anemia. Tienen similitud solamente en su fonética y son más propensos a confusión en caso una ilegible formulación del médico. Lovastatina y atorvastatina. Ambos se usan para disminuir el colesterol y tienen fonética similar, mismo empaque, mismo fabricante, y se diferencian en su nombre y miligramos. Albendazol suspensión y tramadol solución gotas orales. En este caso, son productos totalmente iguales en cuanto a su apariencia, se diferencian en su nombre, miligramos y forma farmacéutica, y existe un riesgo mucho más alto en caso de confundirlos, puesto que el albendazol es un antiparasitario que usualmente se administra en una sola toma y el tramadol se usa para aliviar el dolor intenso administrado en menos dosis.
Gracias por ver el video y poderte ayudar a conocer mucho mejor sobre los medicamentos LASA. Recuerda que siempre es importante leer las etiquetas, seguir las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar cualquier medicamento. La información suministrada en este video es con fines educativos y orientativos y no Listo, miren que nos hablaba el video en cuanto a los medicamentos LASA, de que habían 3 momentos en los que se puede presentar un error. Entonces, uno sería el error de prescripción, que ese le corresponde al médico, que el médico se equivoque en el momento en el que está prescribiendo el medicamento. Podemos tener otro, que es en el error de dispensación, que ahí es donde estamos nosotros, que nosotros nos equivoquemos en interpretar la prescripción y dispensemos el medicamento que no es, o que interpretemos la prescripción bien, la receta bien, pero en el momento de coger el medicamento entreguemos el medicamento que no es. Y el otro error es el error de administración, que ese le corresponde al paciente, y es que el paciente en su casa tome el medicamento incorrecto. Entonces, en los errores de prescripción, ahí juega mucho la parte de... Dime, ¿alguien está hablando? Listo. Entonces, en el error de prescripción juega mucho la parte de almacenamiento que estamos viendo, porque si nosotros almacenamos los productos de forma correcta, disminuye ese error en el momento en el que nosotros vamos a dispensar el producto. Ponerlo en orden alfabético nos ayuda también a disminuir ese error en el momento en el que vamos a tomar el producto. Miren que lo decía el video, no fue un error en el nombre porque tenemos albendazol, está en orden alfabético, empieza por la A y tramador por la T. Entonces miren la diferencia entre A a la T, cuántos otros medicamentos tenemos. El hecho de tenerlos en orden alfabético separados, eso nos ayuda a disminuir un poquito también el error. ¿Tienen alguna duda en cuanto a los medicamentos LASA? No, profesora. Perfecto, muchas gracias. También podemos entonces encontrar almacenamiento de sueros o soluciones de gran volumen. Cuando vemos soluciones o productos de gran volumen, cuando estamos trabajando en bodegas muchísimo más grandes. ¿Qué se debe tener en cuenta? Entonces, que todas las cajas se deben ubicar siempre sobre pallets. Acuérdense que también lo vimos en la clase pasada, no se puede encontrar en bodega productos con medicamentos que estén directamente sobre el piso. Siempre deben estar encima de pallets y que los pallets estén en buen estado. Aquí también nos están diciendo que estas cajas deben estar selladas o cerradas para evitar que les entre polvo y suciedad en su interior. Para aquellas cajas que comenzamos a utilizar, o sea, que no están selladas porque ya las abrimos y empezamos a sacar productos para llevar al servicio farmacéutico, se aconseja poner un cartón en la parte superior y cerrarle las alitas. Ese cartón es para evitar que se nos entre polvo y nos empiece a dañar los productos. Entonces, la idea es que si nosotros vamos a conservar en bodega grandes cajas con productos, estas estén cerradas o una vez las abrimos se vuelven a cerrar para evitar que les entre suciedad. Entonces nosotros recepcionamos de forma correcta, lo aceptamos, pero lo almacenamos de forma incorrecta y cuando ya se va a sacar a la venta el producto está malo. En ese momento es un producto que ya no vamos a devolver porque el proveedor no nos lo va a aceptar. ¿Qué nos dice también? Que se debe ubicar máximo 8 cajas. O sea, 8 cajas, una encima de la otra. En transporte y almacenamiento, respetando siempre el aviso de este lado hacia arriba. Entonces, acuérdense que hay unas cajitas que nos traen este lado hacia arriba. Cuando nos entregan el producto, ellos entregan de acuerdo a esa información y nosotros las vamos a almacenar de la misma forma. Entonces, miren que nos dice ubicar máximo 8 cajas, o sea, 8 cajas una sobre la otra. Se recomienda, en caso de haber alguna caja deteriorada, se debe cambiar por otra caja o, en su defecto, utilizar esta para que se gaste primero. Entonces, ¿qué es importante?
que si nos llega una caja deteriorada, pero por dentro nuestros productos vienen intactos, la idea es que cambiemos la cajita para evitar que esta caja deteriorada nos empiece a dañar nuestros productos o simplemente sacar esta primera para la venta. Eso es en el caso en el que los productos por dentro nos queden bien, pero si los productos por dentro también vienen deteriorados, recordemos que esto se pasa inmediatamente a la devolución. Las cajas se deben almacenar dejando espacios entre los diferentes tipos de soluciones. Aquí nos dan ejemplos. Existen soluciones salinas, soluciones de agua destilada, soluciones de destroza. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si nosotros tenemos diferentes cajas con productos diferentes o diferentes soluciones, las vamos a separar. Esto es para evitar un error en el despacho de la dispensación, porque si ponemos todos los productos amontonados o juntos, en algún momento podemos equivocarnos y dispensar la caja que no es. Cada arrume de solución debe estar marcado de tal forma que se identifique fácilmente cuál es cada uno de ellos. Entonces vamos a marcar la caja. Nunca se van a colocar sueros sobre otros productos. Entonces, cuando nosotros tenemos sueros guardados, esos sueros no deben estar juntos ni poner otros productos encima de ellos. Digamos que si tenemos unas soluciones de sueros, deben estar solitas, ubicadas y guardadas solas. No pararse sobre las cajas o arrumes, ya que puede acelerar el proceso de deterioro de las mismas. No transportar ni almacenar sueros con productos tóxicos que liberen gases o sustancias. ¿Por qué nos están hablando tanto de los sueros? Porque los sueros son productos que pueden absorber de su ambiente. Entonces, si nosotros los combinamos con productos tóxicos o con otras sustancias, ellos se pueden empezar a dañar. Por eso hay que guardarlos en su empaque original. Para transportar manualmente las cajas se deben sujetar por la base, no por el centro ni por la parte de arriba. Eso es para evitar que las cajas se nos abran por la parte de abajo. Esto es importante, no arrojar ni arrastrar cajas al suelo. No se puede realizar esa fricción, que la caja tenga fricción con el piso, porque esto nos puede dañar los productos. No colocar cajas sobre superficies húmedas, irregulares, con clavos, astillas que las vayan a deteriorar. En los stock y en las farmacias nunca se deben sacar las bolsas de su caja original, entonces siempre en el producto original, y nunca almacenar las cajas debajo de posetas o lavamanos, porque son lugares que van a conservar mucha humedad y que nos van a dañar los productos. Hasta aquí nos llega la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda? No, profesora, por mi parte no. Perfecto, no se me vayan, denme un momentico, les voy a tomar la asistencia. Exacto. Acuérdense que habilitamos entonces prueba hoy. A las 21:30 se nos habilita la prueba. Tienen tiempecito aquí para que le den una leidita hasta el momento. Pero está habilitada hasta mañana, por cierto. Sí, claro. Hasta mañana. Profesora, ¿y subió el material? Sí, ya se lo subí. Ya, muchas gracias. Profesora, ¿eran ahí que pocas preguntas? Son las mismas 12 preguntas, pero son preguntas muy fáciles. Miren que los temas que hemos visto han sido muy cortos. Muy corto. Ok, profesora. Profesora, le quiero hacer una consulta. Dime. A una niña de 1 añito, ¿le puede dar alergia si toma la gotita de Nastisol? Porque le dio erupción en lo que es en el cuerpo. ¿Aló? ¿Aló? Profe. Compañera, la profesora dijo que la esperaran un segundo. Ya, ok, se lo había escuchado. No, dijo, espérenme un momento, anda por otro lado. Ahora sí, volví, disculpen, se me desconectó, se salió solo de un momento a otro. A cualquier persona le puede generar alergia a un medicamento. De hecho, puede pasar, las alergias se despiertan en cualquier momento. Usted puede venir tomando un medicamento de forma regular sin problema y de un día para otro generarle alergia. Entonces, sí, a cualquier persona nos puede generar alergia, entonces siempre hay que estar muy atentos. Lo que pasa es que eso le mandó el doctor y después cuando la niña la llevaron al consultorio le dijeron que era muy fuerte el Nastisol en gota para la edad de ella. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 1 añito.
Ahí habría que ver, hacer el cálculo. Acuérdense que el nastisol por detrás nos dice desde qué edad se puede utilizar. Yo en este Sí, momento pues, no me la sé, sí, pero es ahí de dice cuánto. de 6 meses hasta el año tiene que darle en gotitas. Ah, bueno, y si cumplen Sí, con la dosis que dice ahí por peso, no habría problema. Las sí, pero reacciones alérgicas no se dan por la concentración, sino que puede haber sido simplemente que ella presentó una reacción a algún componente. porque es verdad que para ella saber que si es alérgica a algo, tiene que esperar que tenga 5 años. Para hacerle una prueba, Sí. sí, sí es Mm, en caso de prueba, pero nosotros podemos presentar alergias en cualquier momento. ok, doctor. Ok, profesora. Gracias. Con gusto. Listo. Gema Alejandra Mayo. Juana Elena Arana. Elsa Bahamondes. Gracibel Bonilla. Evelyn Canelo. Bárbara Carrasco. Nixie Carrillo. Presente, Evelyn Canelo. Evelyn, gracias. Bárbara. Nixie. Vanessa Celis. Hilda Díaz. Presente, profesora. Gracias. Daniela Guerra. Flor del Carmen Enríquez. Presente, profesora. Gracias, Flor. Leonor Laurie. Presente, profesora. Gracias. María Elena López. María Fernanda López. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Rosa Emilia López. Diana Malave. Patricia Jacqueline Martínez. Presente, profesora Diana Malavé. Gracias, Diana. Patricia. Sandra Melo. Zoraida Pérez. Milagro Ramírez. Presente, profesora. Gracias. Máximo Rivas. Aida Pérez, presente, profesora. Gracias, Zoraida. Denise Riveros. Mónica Rojas. Carol Salazar. Marixa Sedán. Presente. Gracias. Carolina Sola. Presente, profesora. Gracias. Erika Telles. Nilda Ulloa. Profesora, ¿no ha dicho Isaías Zambrano? Presente. ¿Quién me está hablando, Nilda? Sí, presente. Gracias, Nilda, ya te corregí también la asistencia de la clase que me hablaste por el WhatsApp. Sí, gracias. Con gusto. Isaías, ¿qué me estabas hablando? Oiga, le había preguntado si es que había dicho mi nombre. Ah, no, todavía no. Eres el Ya, último en la pues creo lista, que pero soy el ya te último. lo anoté. Ya. Listo. Ana María Vizconde. Bueno, entonces eso es todo. Me faltó llamar a alguien. Jennifer Ulloa. Jennifer Ulloa, ya te la pongo. ¿Alguien más que me haya faltado? Bueno, entonces eso es todo por el momento. A las 21:30 se nos habilita la prueba. Cualquier cosita me van hablando por el Profesora, WhatsApp. una consulta. Creo que en Señora. la otra clase le preguntamos si se podían descargar las clases que usted hace grabadas las que quedan grabadas para guardarlas. Y usted dijo, voy a consultar y les aviso si se pueden descargar. Listo, no les he consultado. Ya mismo voy a hablar. Yo sé Ya. que uno queda con un link de YouTube, no sé si han visto, que uno le puede dar en un ladito y le da copiar link y queda con el link. Lo que no sé es si lo pueden descargar. O sea, Ya. lo pueden consultar en cualquier momento si necesitan de entrar a la app, sí, pero no sé si la pueden Sí, descargar. pero por ahora, pero como nosotras vamos a terminar el curso y después vamos a tener que empezar a buscar dónde poder trabajar y posterior a un año vamos a tener que rendir la prueba en la Ceremi como para tenerlas guardadas, para refrescar la memoria, digo yo. Listo, no, ya les voy a preguntar. Caro, yo también, por eso le voy a preguntar a la profesora. De todas maneras, uno por fin de semana escuchar de nuevo la clase. como para- Claro, y refrescar la que- memoria porque es frágil y vamos a esperar un año después para dar el examen, po. Es Claro. verdad. El material váyanlo descargando ese sí, pero les voy a No, consultar lo de las clases. el material lo tengo todo descargado por mi parte, pero me faltaría así como las clases. Claro, Listo. como para escucharle su explicación, profesora. Sí, porque a veces uno en la explicación se le queda más porque es como una conversación, la recuerda al tiro.
Claro. verdad, sí. Les voy a consultar porque no sé por parte de la administración si eso lo permitan. Y les comento en la próxima clase. Ok. Ya, se lo vamos a recordar de nuevo. Listo, gracias. Vamos a estar Recuérdenme, atentas. si quieren me escriben al chat también para yo recordarlo. Ya, Ok, que ya. tenga Bueno, Chao, chao. que buenas estén muy noches. bien. Buenas noches, Igualmente. profesora. Feliz noche, Gracias. hasta luego.